El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bien, en este primer día de desierto, enero 2025, 30 de enero, vamos a desglosar un poco algunos términos que necesitamos conocer para comenzar este discernimiento más profundo, más concreto, para este proceso que algunos están comenzando como aspirantes a la vida contemplativa, eh, bajo las enseñanzas de los padres del desierto, y sobre todo, después poco a poco vamos descubriendo el carisma de los padres del desierto, de la contemplación y la vida contemplativa, para que cualquier laico, en principio cualquier laico la puede vivir, cualquier secular o seglar puede vivirlo, pero también aquellos que están aspirando a la fraternidad de laicos comandulenses de Monte Corona, sea una profunda formación y un profundo discernimiento, empezando por estos primeros pasos de entender qué es el desierto y las enseñanzas que vamos a aprender de los padres del desierto. Así como nuestra Madre Iglesia, en sus dogmas, en su magisterio, está sostenido en los apóstoles y los padres de la Iglesia, el doctor de la Iglesia, nosotros en la espiritualidad contemplativa nos apoyamos en los padres del desierto como base. Los padres del desierto nace su conocimiento y su historia con el abad Antonio, San Antonio Abad, y San Pablo I ermitaño. Y en adelante todos los ermitaños y anacotas que hemos conocido con sus enseñanzas. Sus enseñanzas se basan en ser guías espirituales de monjes jóvenes, aquellos monjes que quisieron comenzar sus primeros pasos en la vida contemplativa al modo eremítico y anacorético. En el presente ya no hay solamente ermitaños y anacoretas en el desierto, en las cuevas, en la montaña, en los yermos o monasterios contemplativos, sino también parte de los bosques, ¿no? También en la ciudad, aquí se llaman ermitaños urbanos, que es donde nos apoyamos también para aprender cómo ellos, dentro de la ciudad, pueden ser ermitaños y contemplativos, para nosotros de ellos aprender como laicos, siendo laicos, bautizados, poder ser, a imitación de todos estos contemplativos, nosotros también ser contemplativos, ser almas contemplativas, ¿no? Bueno, en principio, yermo, le vamos a decir a todo lo que signifique desierto. ¿Qué es el desierto? El desierto es un lugar de silencio, lugar de soledad, lugar de aridez. Vamos a tener mucha aridez, mucha sequedad, lo que San Juan de la Cruz llama muchas noches oscuras, mucha purificación de los sentidos, del alma, de la fe, muchas pruebas que tuvo Jesús en el desierto, muchas purificaciones y pruebas en los sentidos, en el espíritu y en la fe. Las tres tentaciones de Cristo en el desierto, lugar de prueba, donde somos purificados, donde maduramos en la vida espiritual, en la vida íntima. Nadie madura en la vida espiritual, nadie madura en la vida íntima, en la espiritualidad, en la fe, sin pasar por el desierto. Nadie. Todos pasamos por el desierto, por algún desierto, algún yermo. Cuando somos purificados, donde pasamos a la aridez, donde necesitamos hacer penitencia, ayuno, reconciliarnos con Dios en los sacramentos,
llevar una vida de gracia y sobre todo una vida de oración, de diálogo interior con Dios, en un verdadero recogimiento. Aquí cuando digamos Abba, estamos hablando de los padres, y ama a las madres, o sea, los padres y las madres del desierto. ¿Quiénes eran estos padres y estas madres, estos Abba y estas Ama? Ancianos y ancianas, de mucha experiencia, mucha perseverancia, mucho silencio, mucha soledad, mucha aridez, mucha prueba, mucha penitencia, mucho ayuno y mucho recogimiento. Ejemplo, testimonio y testigos. Ermitaños anacoretas que eran guías, maestros de jóvenes monjes. Era costumbre que muchos jóvenes monjes se formaran en lauras eremíticas. Las lauras eremíticas, eremitas, se acercaban a aquellos ancianos, como pasó con Abba Antonio, y, y cada tanto, cada cierto tiempo, pues de 6 meses, un año, 3 meses, un mes, depende de la necesidad espiritual de cada joven o su iniciación y formación, se acercaban a este anciano, a este Abba o a esta ama, a pedir consejo. Expresaban sus tentaciones, expresaban sus dudas, sus confusiones, su discernimiento, su proceso. Y estos Abba y estas amas discernían, rezaban, no respondían ahí nomás, tomaban su tiempo, a veces un día entero, 2 días, 3 días, para responder. Y el joven monje tenía que aprender la paciencia, la prudencia y la templanza de saber esperar, de tener esperanza, la fe y la caridad que es el amor. Mientras tanto, servían al anciano en su necesidad mientras este anciano y esta anciana esperaba la respuesta del Espíritu Santo. Eran muy prudentes, que tomaban el tiempo de prudencia suficiente. Y aquí, estas enseñanzas, estas guías, fueron recopilándose en libros y en manuales, en tomos, en aquello que se llama Apotegma de los Padres del Desierto. San Pacomio fue uno de los primeros que fue recolectando estas enseñanzas para hacer su propia biblioteca de formación de jóvenes monjes. Y a partir de ahí formó el primer cenobio. Estos apotegmas, ¿qué son? Son sentencias, son dichos, consejos, expresan la sabiduría, las enseñanzas y la dirección espiritual, ese guía espiritual, como director y acompañante espiritual y formador espiritual de estos jóvenes monjes, hasta que llegan a la edad adulta, no en la edad natural, sino en la edad espiritual, de ya poder ser eremitas y anacoretas reales, concretos, y poder seguir su camino. Y de los padres del desierto, como dijimos, ¿no? Son apotegmas, sentencias, dichos, sabiduría, enseñanza y dirección espiritual. De los padres del desierto, de aquellos Abba y aquellas Ama, que estamos hablando de los tiempos de la iglesia primitiva, dentro del siglo cuarto, entre el siglo cuarto, un poco al final del tercero, principio del siglo cuarto, a final del siglo quinto. Ahí se centra estas enseñanzas para el desierto. Vamos a encontrar libros que van a decir apotegmas para el desierto, sabiduría para el desierto, sentencias para el desierto, dichos para el desierto, enseñanzas para el desierto, sabiduría, etc. Libros que van a hablar sobre estas, estos, esta recopilación de enseñanzas de estas direcciones espirituales, ¿no? Un ejemplo, lo que vamos a encontrar en estos dichos, ¿no? Se decía del Abba Agatón que durante 3 años se había metido una piedra en la boca hasta que consiguió guardar silencio. O sea, que no solamente vamos a encontrar enseñanzas de palabra, de boca a boca, de dicho a dicho, no solamente hay dichos, sentencias en los padres de cierto, enseñándole a estos jóvenes, sino también se va a hablar mucho, se va a hablar mucho, se va a comentar mucho los testimonios de vida de estos Abba, de estos padres del desierto, ¿no? Se va a hablar mucho de sus enseñanzas, su doctrina, se va a mostrar su doctrina también. Eran verdaderos psicólogos del desierto,
conocían la psicología humana eran verdaderos antropólogos, verdaderos metafísicos, verdaderos teólogos y verdaderos acompañantes espirituales, donde uno puede aprender mucho de ellos. De todo, más que nada, más que lo que ellos dicen, uno debe aprender de lo que ellos hacen, estos padres del desierto. Nadie, repito, nadie crece en la fe sin pasar por el desierto, sin pasar por el yermo, para alcanzar la paz interior, que aquí llamaremos a la paz interior como esiquia. Nadie llega a la tierra prometida sin pasar por el desierto. Nadie llega a la santidad, a la vida de gracia permanente, a triunfar sobre el pecado sin pasar por el desierto. Un verdadero contemplativo, primero aprende a contemplar el yermo, la nada, el desierto. El que no aprende a contemplar el yermo, no aprende a contemplar el jardín, la flor, el arco iris, el brillo del sol, la belleza de las nubes, las estrellas, la luna, el agua, el río, el mar, el océano, las montañas. Nadie aprende a contemplar si antes no aprende a contemplar el llano. ¿Cuál fue el primer apotegma? Fue aquella enseñanza que vemos en los evangelios de Cristo en las tentaciones del desierto. ¿Y quiénes son los jóvenes monjes? Nosotros, los jóvenes cristianos. Por estas tentaciones del desierto, que es para mí entender el primer apotegma del desierto, obviamente el Antiguo Testamento hay mucha enseñanza del desierto, porque los profetas nos enseñan en el desierto, pero el primer Abba verdadero, real, el Abba de todos los Abba, el maestro de todos los maestros, Cristo Jesús. Por eso yo tomo como primer apotegma del Padre del desierto, el de la aquí enseñanza en las tentaciones de Cristo en el desierto, ¿no? Cuando el demonio lo tienta a convertir las piedras en pan, pero esto significaría, o sea, si Cristo hubiera caído, nosotros hubiéramos caído de esa tentación, significaría la ruptura del ayuno, la pérdida de todo sentido espiritual en los primeros 40 días, de la pérdida de la perseverancia, de la penitencia. Después tiende a usar su poder divino para provecho personal, por eso tírate, un ángel te salvará porque eres el Hijo de Dios, eres el Hijo de Dios. Pero habría implicado emplear sus facultades en sí mismo y no realizar los signos de la cercanía del reino. Ya no sería el signo de los tiempos, ya sería el signo ya no sería la buena nueva, la buena noticia, sino sería un poco de vanagloria, de la cual Cristo no tendría jamás vanagloria, y si nos pasaría a nosotros, podríamos caer fácilmente en esta tentación, pero para mostrarnos en nuestros vicios, nuestra vanagloria, nuestra vanidad de vanidades, incluso hasta el respeto humano, el afán de ser conocido, el afán de, de que el otro me vea, sepa, me conozca. Contra todo eso lucharon los padres del desierto, contra todo eso. Un deshacimiento, una kenosis total. Aquella de Juan Bautista cuando dice, es preciso que ahora él crezca y yo disminuya. Más que disminuya, yo desaparezca. Juan Bautista era otro gran padre del desierto, un gran profeta. Y después ceder a la idolatría, la tercera tentación. Nosotros caeríamos fácilmente, ¿no? Muchos están cayendo día a día, lamentablemente hoy más que antes,
Pero con esto habría contradicho el primer mandamiento, adorar y amar solo a Dios con todo el alma y con todo el corazón. Las redes sociales hoy vemos día a día como hoy más que antes, con la rapidez y la velocidad que hay de transmitir un mensaje, cada día cae más en la idolatría. La idolatría de la música, la idolatría de la fama, la idolatría de la ignorancia, la idolatría de lo feo, de lo incontemplado, la idolatría de las personas, muchas idolatrías. No solamente idolatría contra ídolos, también yo puedo ser mi propio ídolo, y contra eso hay que, en el desierto, en nuestro desierto, debemos vencer. Vamos a terminar este momento para repasar los términos que hemos ya usado y estamos usando y seguiremos usando, y otros que para algunos ya los conocen y otros serán nuevos para en adelante entendernos. Primero, bueno, sabemos que lo que hicieron, lo que está en la comunidad ciudad contemplativa van creciendo poco a poco en esto de crecer el silencio, la soledad, la contemplación, la oración contemplativa y la vida contemplativa bajo la enseñanza de los padres del desierto. En cambio, los que pasan al proceso de discernimiento, de formación y proceso espiritual de los camaldulenses lo harán con los padres del desierto y la espiritualidad y carisma camaldulense de los Abba, eremitas, camaldulenses de Monte Coronel. De ahí va toda la bibliografía que van a aprender y van a conocer. Y van a leer mucho. Términos que necesitamos eh, conocer. Anacoresis y anacoreta, total separación del mundo, como búsqueda de la soledad con Dios. O sea, estamos hablando no de una separación de porque no me gusta estar con la gente, porque me cae mal la gente, porque no soporto a la gente. No, es una separación por amor, donde yo acepto renunciar a mis gustos, a cosas importantes, cosas que a veces creo que necesito renunciar, verdadero renunciamiento, verdadera separación del mundo, pero por amor. Como aquel que renuncia a algo que quiere, porque quiere ceder el lugar a otra persona que lo necesita y creo que lo necesita más que yo. Una verdadera renuncia, una separación del mundo, de cosas del mundo, pero como búsqueda de la soledad para estar solo a solas con Dios, solos a solas con aquel que sabemos que nos ama, nuestro Creador. Es la soledad habitada, como es nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, que por la gracia habita la Santísima Trinidad, aquello que llamamos la inhabitación trinitaria, o sea, la soledad habitada. Y mi corazón, el sagrario, la verdadera ermita del corazón, donde Cristo goza con su amor, con la misericordia en nuestra alma por la gracia. Yermo, yermo significa desierto. Los camaldonenses le llaman yermo al monasterio. Antiguamente se llamaba Laura eremítica. Yermo es un desierto habitado. Primero, en mí, templo Espíritu Santo para el santificante. Es una renuncia. Renuncia al espíritu del mundo, al espíritu de la carne y al espíritu del demonio. Es una penitencia, lugar de purificación, de expiación. Es el donde está, donde habita el Espíritu Santo, donde busco el Espíritu Santo, sobre todo en mí, por el dinero en mí, templo del Espíritu Santo. Ermita, es la celda, la habitación, el lugar que yo busco, el espacio que yo busco. Mi habitación, mi celda, mi ermita, mi capilla de adoración, el rincón del templo donde me retiro a rezar, frente al sagrario, por ejemplo, en la adoración eucarística, en un rincón del parque, del patio, un lugar que yo busco y sé que ahí encuentro mi lugar, mi espacio donde hablo con Dios. Ocio contemplativo, realidad para disfrutar a Dios en el diálogo verdadero. Esta es mi conciencia donde habla la voz de Dios en mi corazón y en mi alma.
Era Pustinia. Pustinia significa desierto, yermo, ermita, mi vida interior. La Pustinia de mi corazón donde Dios habla, donde está el verdadero silencio, soledad, desierto, yermo y ermita interior, donde está la voz de Dios, de donde brota el amor, es el sagrario del corazón. Regla. Regla, vamos a llamar todo plan de vida que vamos a hacer, que es ordenar lo cotidiano. Voy a ordenar el día, después ordenar el mes, después ordenar el año, después ordenar mi vida. Un plan de vida que puedo transformar en mi regla de vida. Los ermitaños verdaderos, concretos, no tienen en sí, no son votos de obediencia, los votos son privados, son votos públicos aquellos ermitaños que lo hacen con un obispo, pero por ejemplo nosotros, laicos, muchos casados, con hijos, en trabajo, es un compromiso, es un vínculo espiritual con los eremitas, con los padres ermitaños, un compromiso que hacemos de llevar esta vida, concretarla, practicarla, dar testimonio, ser testigo de esta vida, llevarla, hacerla encarnar esta vida, este carisma contemplativo, hacer nuestro plan de vida y hacer nuestra propia regla de vida. Los ermitaños, padres del desierto, todo tenían su propia regla de vida. Iban a los ancianos, Java, pedían consejo, pero para ellos después ordenar su vida, ordenar sus pasiones, purificar el corazón, y después ya, una vez que ya maduraban, ellos seguían solos, solitarios, en las parejas. Hacían su propia regla de vida, cada uno tenía su propia regla de vida. Como nosotros vamos a conocer acá algunas reglas principales para que ellos nos sirvan como modelo. También, regla, aquellos ejercicios espirituales donde terminan un discernimiento y un plan de vida anual. Y una regla la cual yo puedo hacer, una regla con mi director espiritual y hacer votos privados con mi director espiritual o un compromiso privado con mi director espiritual de que ese plan de vida, esa regla de vida, la voy a llevar. Y mi director espiritual va a ser mi superior en este caso, ¿no? En la parte íntima, personal. Es aquel hora en labora, aquella regla de San Benito, oración y trabajo. Yo tengo que planificar bien mi tiempo de oración y mi tiempo de trabajo, pero aún así, todo es oración y todo es contemplación. Logismoi. Logismoi nos para decir de la mano aquellos demonios que tentaban y también tenían las obsesiones, se llama, ¿no? Que luchaban contra los eremitas para sacarlos de su vida contemplativa, de su perseverancia. En los enemigos de la perseverancia, ¿no? Acá entra mi vida ascética, ahí donde entro lucho contra la sedia, la pereza, el tedio espiritual, y lucho contra los vicios capitales. Cada vicio capital tiene un propio demonio experto en ese vicio para hacerme caer. Hay un logismoi, un demonio, de la vanidad, otro de la lujuria, otro de la soberbia, otro de la todo tipo de impureza, de la gula, de la pereza, avaricia, etcétera. Sobre todo la ira, y la máxima de todo, la soberbia. Bueno, es mi vida ascética. Apotegma, ya dijimos, ¿no? Sin dicho no está el desierto, los jóvenes aman, es una terapia de la conciencia, es un acompañamiento espiritual. Son los ancianos. Durante este proceso, para aquellos que estén en la fiesta del discernimiento de aspirantes a la fraternidad, eh, su formador va a ser su acompañamiento espiritual, su ABA en su tiempo. Después será, ¿no? En la etapa que ya ingresa en la fraternidad, veremos quiénes continúan ese acompañamiento y formación permanente, ¿no? Pero cada uno, ya una vez que ingresa, cada uno es solitario, lleva su soledad propia, su regla propia. Se pueden hacer en distintas regiones, por regiones, en momentos de formación, digamos, de reunión formativa o de alguna, eh, al estilo para el desierto, alguna reunión de consejo o acompañamiento espiritual, formación, etcétera. Filocalia. ¿Qué es la filocalia? Es la oración centrante. Es lo que llamamos el rosario ermitaño, ¿no? Antes del rosario de la Santísima Virgen María, se conocía el rosario ermitaño,
que era una oración constante, una oración de repetición del santo nombre de Jesús. Aquella frase del ciego Bartimeo, ¿no? Eh, Señor Jesucristo, Señor Jesús, o Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí, pecador, ¿no? Y se utiliza la respiración y las cuentas para ir de alguna forma haciendo una oración mecánica, mental, y después la vamos espiritualizando, bajándola al corazón, centrándola en el corazón, hasta que sea una oración del corazón, ¿no? Una oración constante. Después aprenderemos bien sobre esa oración centrante, oración del Santo Nombre o terapia del corazón, en el Rosario Ermitaño. Lo iremos aprendiendo. Y la palabra shikia es lo que llamaremos aquí paz interior, equilibrio interior, maduración espiritual. Ese recogimiento piadoso ininterrumpido, donde ya nada me distrae. Vivo constantemente ante la presencia de Dios, consciente de la presencia de Dios, y en todo tiempo, 24 horas del día, en oración. Mi trabajo es oración, mi compartir con los demás es oración, mis sueños es oración, mi almuerzo es oración, mi descanso es oración, mi trabajo es oración, mi momento de rezo y liturgia es de oración, el orden en todo. Libertad de pensar solo en Dios, un equilibrio emocional y espiritual de quietud, es lo que llamamos la paz eficaz. Bueno, por último, esta vocación contemplativa de desarrollamiento y crecimiento, vocación contemplativa para ambos grupos, en la comunidad secular, como para los miembros de la fraternidad, hermanos de la fraternidad y activos estudiantes de la fraternidad, esto es en común, ¿no? Bueno, rezar, vamos a llamar rezar a repetir fórmulas vocales o mentales. Puedo rezar el Padre Nuestro con la voz que se me escuche, o puedo rezar el Padre Nuestro diciéndolo mentalmente, repitiéndolo mentalmente, como si estuviera hablando, pero en mi mente. Orar es un diálogo inspirado, llevado, nace de la gracia de Dios, vocal o mental. Es mi diálogo con Dios. Orar, oración. Una oración, una expresión. Bueno, expresarme y un feedback, un retroalimentación. Hablo y escucho. Me dirijo a Dios y le hago mi tiempo para escuchar a Dios. Aprendo a escuchar a Dios. En mi conciencia, en mi voz interior, en la justicia del corazón, en mi ermita del corazón, en este que es mi templo, el templo del Espíritu Santo, mi propio yerno, yo mismo, mi mismidad, mi mismidad genótica, anonadada solo en Dios. Alabar. Alabar son cantos litúrgicos de devoción o de adoración, la cual canto. El que canta, reza o ora dos veces decía San Agustín, ¿no? Entonces, bueno, también es parte de la oración y siempre hay momentos de alabanza, de oración, de canto, con devoción, con piadoso, o en la liturgia, ¿no? La misa, por ejemplo. Vamos a lo concreto, contemplar. ¿Qué es contemplar? Contemplar es aquello que llamamos silencio, nace de la admiración, nace el ob audire, saber escuchar. Nace contemplarse del silencio, soledad, de la admiración en ob audire, saber escuchar. El que sabe escuchar, ob audire, sabe obedecer. Ob audire, sí, traducido del latín al español, es obediencia. Obedecer. Ob audire, obedecer. Pero para obedecer hay que saber escuchar. La obediencia nace del ob audire, saber escuchar. Entonces, contemplar, primero, la admiración, la abstracción. Me salgo de este mundo para contemplar con otros ojos, ojos de admiración. Necesito silencio exterior e interior, de ruido exterior y de ruido en mi mente, en mi interior, para poder admirar completamente todo. Y ahí escuchar al Creador, ver al Creador y obedecer al Creador de tanta maravilla que es Dios. Existe la vocación contemplativa monástica, aquellos que están en clausura, la vocación contemplativa ermitaña, aquellos anacoretas en el desierto, o ermitaños urbanos,
Y la vocación contemplativa secular, el de los laicos, la nuestra, ¿no? Secular, que somos ser verdaderos monjes o ermitaños en nuestro hogar, en nuestra familia, pero no significa ser huraños, antipáticos, antisociales, no. Somos muy sociables, muy afables, pero equilibrados, aprender el equilibrio de lo justo y lo prudente, lo templado, y aquello que nos fortalece, las virtudes cardinales, para crecer en las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, para con Dios, para con el prójimo y para conmigo mismo. Pero, ¿cómo es un contemplativo? Aquel que sabe hacer silencio, sabe abstraerse de momentos, sabe escuchar a Dios todo el tiempo. Está concentrado todo el tiempo. No está perdiendo el tiempo y distrayéndose en pavadas o en cosas inútiles. No. Todo el tiempo, todo lo que hace lo hace ante la presencia de Dios. Y a veces aprende a ver las cosas como las ve Dios. Ama las cosas como las ama Dios. Admira las cosas como las admira Dios. Todo lo mira y admira como lo admira Dios y lo ama Dios. Estar en modo Dios. Bueno, el camino, la ascesis y la mística. El camino es la ascesis. Primero, luchar contra el pecado mortal, luchar contra el pecado venial. En las tres de la vida interior, le llaman los padres, ¿no? En la ascesis, el primer paso, lucha contra el pecado mortal, donde tenemos que luchar contra nosotros mismos, nuestra vanidad, nuestro egoísmo, nuestros vicios, nuestras imperfecciones, ir dejando el pecado mortal, es la vida, en la etapa purificativa, la noche de los antiguos. Dentro de esa ascesis ya intermedia, entrando a la mística, que es los místicos, la lucha contra el pecado venial. Ya no lucho contra el pecado mortal, sino contra el pecado venial y mis imperfecciones, tratando de purificarme y perfeccionarme, adquiriendo virtudes, hábitos buenos, virtudes, y ya dejo que ya no soy totalmente yo, sino ya la gracia se une, y yo dejo que la gracia trabaje junto con mi libertad, mi voluntad y mi inteligencia, y entra en la etapa iluminativa, en la noche del Espíritu, donde soy más dócil al Espíritu Santo. Y después, la parte más mística, verdaderamente mística, donde ya no lucho contra el pecado mortal, el pecado venial, sino lucho contra mi egoísmo total, y dejo que sea Dios, totalmente Dios, que haga su obra en mí. Es la vida unitiva, donde Dios hace lo que quiere, como quiere, donde quiere, como quiere, donde Dios hace su obra en mí, en nosotros, según su voluntad. Donde digo, estoy totalmente a voluntad de Dios. Y entro en la noche de fe. Es un tiempo de desierto. La noche de la fe, la vida unitiva es un tiempo de desierto, de Cristo, donde Dios me seduce, me lleva al desierto y me habla el corazón. Por eso que el fin total, el fin, la meta última, el fin último y bienaventurado es Dios. Pero para llegar a ese fin último y bienaventurado de Dios, debo pasar por un fin intermedio, o fines intermedios, que tiene que ver con nuestra santidad de vida, una santidad, o la santidad de una vida contemplativa, donde lo primero y concreto que debo hacer y adquirir, primero con mi trabajo, mi ascesis, mi parte ascética, adquirir la pureza del corazón. Después el Espíritu Santo me irá iluminando para purificar más perfectamente el corazón y Dios se adueña de mi corazón. Y al final hace lo que es la filocalia, ¿ah? Esa terapia del corazón, ese rosario de ermitaño. Y ahí debemos conocer después. Bueno, un poco hasta acá es este repaso de términos y quiénes son las para el desierto. Para alcanzar la verdadera contemplación, vida contemplativa, oración contemplativa, pero sobre todo una vida contemplativa donde todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año, toda mi vida completa, eternamente, se transforma en un ser eterno, reconozca mi eternidad, pero una eternidad contemplativa, donde, como Santa Teresita decía, ya vivo mi paraíso aquí en la tierra.